Después de haber leído el libro, el hype que yo tenía con esta adaptación, yo no te lo puedo explicar. Pero lo intentaré. Qué difícil va a ser este video, ¡Dios mío! Hola, estás viendo Nina Siempre Fangirleando y en el episodio de hoy vamos a estar hablando de Rojo, Blanco y Sangre Azul, la adaptación del libro de Casey McKinston. Me llamó poderosamente la atención este libro desde que estuvo en boca de muchísimas cuentas de Bookstagram, así que desde ese momento estaba en mi lista de pendientes. Aunque confieso que no era un libro que yo moría por leer, pero estaba ahí. Enteré que iban a estar haciendo la adaptación de este libro. El libro desde la lista de pendientes me miró fijo y me dijo, ahora sí, ha llegado el momento de que me leas. Y adivina qué, no le llevé el apunte y seguí con mi vida. Cuestión que se estrena la película y empecé a ver un montón de opiniones positivas de esta adaptación y ahí el bichito de la curiosidad apareció. Y dije, yo quiero ver esa adaptación, pero antes tengo que leer el libro. Compré el libro, me lo leí en menos de una semana, vi la película y acá estoy. Vamos con algunas aclaraciones. En este video hablaré de mis sensaciones de la adaptación. Hayas leído o no el libro, puede que haya algún tipo de spoiler, guarda con eso. Arranquemos desde el principio y vos que no tenés idea de qué se trata esta historia. Imagínate, el hijo de la primer presidente mujer de Estados Unidos se enamora de uno de los príncipes de Gran Bretaña. Señoras y señores, alta premisa era esa, razón por la cual me había llamado la atención, porque hablame de romper tableros y romper estructuras sociales, decime si no. Alex y el príncipe Henry son enemigos acérrimos y su disputa amenaza con detener las relaciones entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Pero cuando ambos son forzados a una tregua falsa, la fricción entre ellos se torna en algo más profundo. No puedo explicarte con palabras lo que amé la historia de Alex y Henry. No puedo explicarte con palabras todo lo que me transmitió el personaje de Alex. Lo daré todo en este video y lo voy a intentar. Pero antes, si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, te invito a suscribirte y a sumarte a esta pequeña comunidad fangirlera. Te dije que lo leí en menos de una semana. Sí, porque me enganchó tanto a tal punto que no podía soltarlo. Leerlo en menos de una semana para mí es cuestión de otro planeta, porque yo leo lentísimo y este libro, mirá, o sea, son casi 500 páginas. Me lo leí en menos de una semana. Una locura. Es un hito en mi historia como lectora. ¿Pero por qué me enganchó tanto? Porque me divertí con la historia y con el sarcasmo de Alex y Henry en su relación. Llámame loca, estaba sentada en el sillón de mi casa leyéndolo a carcajadas. Mis vecinos deben haberse asustado en más de una ocasión con mis carcajadas, pero la realidad es esa. Y no sabés la alegría al ver escenas del libro recreadas idénticas en la adaptación. Y lo loco es que en ambas situaciones, tanto leyendo el libro como viendo la adaptación, me reí con la misma carga de sentimientos. Hermoso, de verdad, eso, lograrlo. Ya está. En este sentido, la adaptación nos trajo la esencia del libro con escenas y diálogos recreados iguales al texto original. La esencia de los personajes para mí también está igual. Taylor y Nicholas lograron transmitirme la personalidad de cada uno de los personajes que interpretaban. Alex con toda su extravagancia en contraposición con Henry y su personalidad tan estructurada a causa de su contexto. Sin embargo, debo decir dos cosas con respecto a esto. La primera, y tiene que ver con una cuestión de interpretación. En el libro yo entendí que eran considerados dos de los solteros más codiciados y famosos del mundo, pero en la adaptación no lo vi a este detalle tan marcado. Y desde mi punto de vista es un detalle súper importante porque le da una carga extra de complejidad a la pareja que forman a la hora de enfrentarse a los prejuicios y las estructuras sociales. A ver, no son solo dos jóvenes X que se enamoran. Dos hombres solteros, bellos, famosos, codiciados por un montón de mujeres que se enamoran. Esa carga de todas esas palabras tan hegemónicas, o sea, para mí tienen un peso extra a la hora de enfrentarse o a la hora de que esta pareja se enfrente a los prejuicios. No quiere decir que no esté presente en la adaptación, está presente, pero no está tan marcado como yo sí lo sentí en el libro. En fin, prejuicios ridículos que está bueno romper, decir, che, pero ¿por qué una persona tiene que tener tales características para o sentir determinada cosa? Es ridículo, lo sé, pero
Justamente por eso me parece que en el libro está más marcado, si ese rompimiento de prejuicios estaba mucho más fuerte. Siguiendo con esto de los sentimientos, la segunda cosa en la que me quiero detener es en Alex. En la adaptación no logré conectar tanto con él como sí lo hice con el libro. Pero esto no tiene que ver con la interpretación que hizo Taylor, porque me parece que fue extraordinaria, sino porque de manera escrita es más fácil poder entrar en la mente de un personaje. En este sentido, el libro sigue la historia de Alex, o sea, toda la historia está desde el punto de vista de Alex, no así desde el punto de vista de Henry, aunque sabemos lo que le va pasando a Henry gracias al contacto que tiene con Alex, ¿ok? Pero la historia en general se centra desde el punto de vista de Alex y todos sus sentimientos y descubrimientos y desconciertos y sorpresas lo vivimos en conjunto con él. Voy a darte un ejemplo. La forma en que está escrito lo que le pasa a Alex cuando Henry lo besa por primera vez es como entrar en el personaje, o entrar en la cabeza y en los sentimientos de Alex, en lo que le está sucediendo en ese momento, lo que le pasa, lo que siente, lo que piensa, cómo empieza a cuestionarse su propia sexualidad y cómo dice y cómo intenta convencerse de, che, pero si soy hetero, me gustan las mujeres, pero es lo que sucedió, y empieza él a recordar cosas que había sucedido y cómo se sentía mirando a tal o cual chico, y todo ese descubrimiento que hace Alex de él mismo lo vivimos muy profundamente en el libro, cosa que en la adaptación queda en 1 o 2 escenas y se corta ahí y sigue. Me vas a decir, Nina, la película es una adaptación, no podemos meter todo el detalle del libro en la adaptación. Está clarísima, no te preocupes, yo lo tengo súper claro y está perfecta en la adaptación, Está perfecta esa escena porque no podés hacer todo este desglose de sentimientos visualmente, ¿no? Y siguiendo con esto, como toda adaptación, cambiaron cosas del libro, pero como te dije antes, no cambiaron la esencia y eso es muy importante. Una tiene que ver con los personajes. Eliminaron algunos personajes y le quitaron protagonismo a otros que para mí sí eran importantes en la trama, así como también han cambiado los géneros de algunos personajes y agregaron nuevos. La segunda tiene que ver con la trama. Llegando al final de la historia, han cambiado un poquito cómo se desarrolla todo ese desenlace de la historia, que serán, no sé, los últimos 2-3 capítulos del libro. Y desde mi humilde opinión, en el libro está mejor resuelto, o por lo menos me dio la sensación de que era mucho más épico el final del libro, final en sí mismo, sino cómo resuelven el conflicto, una carga simbólica, porque había gestos que hacían los personajes y que están escritos en el libro, y había personajes que eliminaron y que están presentes en el libro, que tenían esa carga tan protagónica para lograr resolver el conflicto. Estoy tratando de decir cosas sin hacer del todo tan spoilers. Eso hace que la carga simbólica tan fuerte que tenía en el libro se diluyera en la adaptación. Para vos que no leíste el libro, que no tenés pensado leer el libro, podés ver esta adaptación sin ningún problema, porque no necesitas leer el libro para entender la adaptación. Es decir, la película funciona sola. Antes de finalizar, algo muy curioso que me pasó mientras leí el libro es que el libro, la mayor parte del libro se desarrolla en el 2020 y era muy loco haber leído cómo los personajes viajaban de un lado a otro, iban a eventos, se juntaban, bla, 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 cuando en realidad fue un año de pandemia en el que estábamos encerrados en nuestras casas. Fue como, ok, fijamos demencia y hagamos de cuenta que el 2020 fue un año común y corriente, cuando en realidad no lo fue. En fin, me preguntarás, ¿no disfrutaste la película, Nina? Sí, la disfruté un montón, de verdad, me reí. O sea, de verdad lo vi a Alex recreado, lo vi a Henry recreado, a Sarah, a Nora. Muy bien los actores, muy bien las interpretaciones. Te diré que un 80% del libro está en la película y eso me parece fantástico. Ahora, disfruté más el libro. No quiere decir que la adaptación esté mal, está muy bien. Hicieron cambios los cuales no me terminaron de convencer tanto, pero estoy súper conforme con la adaptación, con las interpretaciones, con las locaciones, con cómo respetaron el hilo argumental de todo el libro. Me pone súper contenta que volvamos a tener una adaptación
como la gente, a pesar de las cosas que cambiaron que no me terminaron de convencer. Finjo demencia frente a eso y te digo, vale la pena mirar la adaptación, vale la pena leer el libro. Muy loco lo que te voy a decir, pero, o sea, cuando terminé de leer el libro, dije, quiero ver ya la adaptación. Era como que quería volver a revivir toda la historia y ahora que está este video, quiero volver a leer el libro de vuelta, como si no lo hubiera leído ya. Ahora sí quiero saber qué es lo que te pareció a vos la adaptación, si habías leído el libro, si hiciste la comparación, qué te parecieron esas cosas que cambiaron. Nada, te invito a que me lo dejes en comentarios, así seguimos la conversación por ahí. Dicho esto, nos vemos en un próximo video. Acabo de dar cuenta al final de la grabación que no prendí la cosita de sal. Sí, seré colgada, Dios mío.